Bien, buenos días a todos y a todas. Para esta primera sesión del 7º ciclo anual del Seminario Permanente sobre Migración Internacional, que me permito recordarles que se realiza en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California. El seminario es una actividad copatrocinada por este colegio, el Colegio de México, la Sociedad Mexicana de Demografía y la Organización Sin Fronteras. Primero que todo quisiera presentarles mis disculpas personales por la suspensión de la última sesión del año pasado, que hizo que el ciclo terminara un poco abruptamente, pero bueno, el premio es que hoy ya tenemos en mano, por lo menos los asistentes aquí a la sala del Colegio de la Frontera Norte, el informe de actividades del seminario del año pasado. La otra noticia es que seguimos transmitiendo el seminario por el sistema de videoconferencia y hoy se encuentran conectados el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en su sala de usos múltiples, gracias a una gestión de los profesores del área de estudios de migración, Uber Cantón de Gramont, Marina Ariza, Sara Lara, y por ahí se me olvidó alguien, perdón por la falla de memoria. También estamos, como siempre, conectados a la sala de videoconferencias del Colegio de México. Por lo demás, pues agradecerles a todos ustedes su presencia, tanto a los que están en las salas como a distancia, como aquí en la sala del Colegio de la Frontera Norte. También tengo que recordar que, como en las últimas ocasiones, estamos transmitiendo la sesión por el sistema de Streamline, por internet. Entonces las personas que estén conectadas, que se conecten y que reciban el audio y el video por esa vía, también tenemos una posibilidad de comunicación por medio de chat. La manera de entrar es a través del Messenger, sí, pero ¿a qué dirección? Colef. Está muy complicado, pero aparece en la hoja de... Sí, entonces para entrar al portal del Colegio de la Frontera Norte en la hoja de internet, ahí pueden tener el enlace para el Messenger, la dirección del Messenger a la que se pueden conectar para establecer comunicación con nosotros. Aquí está abierta el Messenger para el momento de las preguntas y los comentarios. Bien, para no atrasarnos más en el desarrollo de esta sesión, les recordaría que el día de hoy tenemos, como siempre, el formato de 2 presentaciones. La primera a cargo de la profesora Carla Pedersini Villarreal de la Universidad Iberoamericana, su sede en la Ciudad de México, y la segunda por el profesor Ulises Valderas de la Universidad Estatal Sam Houston de Texas. La primera presentación de Carla Pedersini es en realidad la presentación de un trabajo conjunto realizado con Liliana Mesa González, quien también es académica de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Ella es maestra y doctora en Economía, la maestría en el ITAM y el doctorado en la Universidad de Houston. Carla es maestra y candidata al doctorado en Estudios de Población del Colegio de México, originalmente es economista, y actualmente, como decía, ambas son profesoras investigadoras en la Universidad Iberoamericana. El trabajo que van a presentar se titula Condiciones laborales y migración en México y es producto de una investigación que han realizado en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. No voy a extenderme en la explicación del proyecto, de la presentación, ya que está tanto en los programas de mano que se han distribuido, como también en la invitación que se hizo circular por correo electrónico a muchos destinatarios. Así es que en ese sentido le doy la bienvenida a Carla. Les recuerdo también que el formato del seminario, aparte de tener las 2 presentaciones, para cada una de las presentaciones se dispone de 45 minutos.
en el que los expositores utilizarán los recursos que decidieron usar, y después de eso contamos con un periodo de 1 hora para preguntas, comentarios por parte de los asistentes, tanto aquí en la sala como en los lugares en donde se está transmitiendo, como también para aquellos que sirvan mandar sus comentarios por la vía del Messenger, como ya lo explicábamos, y también por supuesto para la réplica de los expositores en ese sentido. Sin más, entonces le doy la palabra a Carla para que inicien su presentación, y nada más les pediría a quienes están aquí en la sala que apaguemos nuestros celulares o los pongamos en modo de vibrar para que no interrumpan las presentaciones. Gracias. Carla. Bueno, pues muchas gracias. Quería agradecer a Manuel Ángel el que nos haya podido incluir este trabajo que hicimos entre Liliana y yo en este seminario, y me siento muy contenta de estar aquí en este foro que me parece muy importante. Toda la semana pensé que me iban a volver a cancelar, pero aquí estamos finalmente, así que pues estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, el trabajo que les voy a presentar es Condiciones laborales y migración económica internacional. Es un trabajo que está en proceso todavía, no está terminado, tenemos algunos resultados preliminares, y parte del trabajo también se basa en resultados de un trabajo anterior que hicimos financiado por la USAID, y que fue un trabajo conjunto entre el Colegio de la Frontera Norte y la Universidad Iberoamericana, y en el cual participamos Liliana Mesa y yo también. Entonces, bueno. A pesar de que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio no se incluyó a la migración expresamente dentro de los acuerdos, los gobiernos sí concordaban en que la puesta en marcha del mismo iba a arraigar a la población mexicana en sus localidades de origen, y básicamente el argumento que estaba detrás de eso es que se esperaba que la entrada de capital modificara los precios relativos y mejorara la posición del trabajo al especializarse la economía más en bienes intensivos de mano de obra. Entonces lo que se pensaba es que este tipo de cambio que se iba a dar en la economía iba a hacer que hubiera mucho menores incentivos para que la población saliera afuera, y que de alguna manera el tratado iba a ayudar a que el proceso migratorio desde México a Estados Unidos se redujera o se frenara en alguna medida. Sin embargo, la eliminación de las barreras comerciales no solamente no logró frenar el flujo de migrantes de México a Estados Unidos, sino que este aumentó de manera drástica en el periodo posterior a la firma del tratado. Y bueno, aquí vemos una gráfica, la fuente de esta gráfica es el CONAPO, es como las cifras oficiales sobre el flujo migratorio. Y bueno, vemos que en el periodo reciente no solamente no se ha frenado la migración, sino que aumentó mucho, y especialmente aumentó mucho de lo que había en el quinquenio de 1990-95 a lo que se observa en el quinquenio de 1995 a 2000. Esta gráfica se refiere básicamente a la migración rural. Es una gráfica que está hecha con datos de la NRUM, que es la encuesta que capta básicamente hogares rurales en México en localidades de menos de 2.500 habitantes, y también podemos ver cómo este índice de la migración del México rural a los Estados Unidos crece de manera sostenida y bastante dramática después de 1900, bueno, desde antes, ¿no? Pero de 1995 es donde se puede ver un aumento mucho más fuerte en la subida de este índice. Entonces, bueno, la pregunta es aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué el TLC no sirvió? ¿Cuáles fueron las condiciones que no se dieron para que el TLC sirviera de alguna manera como un mecanismo que arraigara a la población mexicana en sus comunidades? E incluso no solamente no pasó, sino que pasó exactamente lo contrario, ¿no? Y bueno, una de las cosas que no se tomaron en cuenta cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio es que pues el crecimiento de la población mexicana en edad de trabajar, justamente en ese quinquenio, y todavía estamos en una etapa en donde el grupo de edad
en edad de trabajar, que es el de 15 a 45 años, llega a su nivel máximo. Entonces, eso pues hace que la oferta, ¿no?, de mano de obra y de personas que se están incorporando al mercado de trabajo sea muy fuerte. Otro de los argumentos también es que hubo un incremento en la desigualdad salarial a partir del TLC. Entonces, lo que sucede es que algunos, bueno, y después voy a mostrar una gráfica de esto, pero algunas ocupaciones que requieren más capital humano incrementaron sus rendimientos a la educación, mientras que otros los disminuyeron. Entonces, esta disparidad en las remuneraciones salariales también generó que hubiera más trabajadores que quisieran salir. Otra cosa que sucedió es que hubo un aumento en la participación laboral femenina, que ha ido creciendo en los últimos años y que ahorita está en más de 40%, y eso también sucedió al mismo tiempo. Finalmente, también el TLC hizo que hubiera un cambio de las tecnologías que se usaban antes a nuevas tecnologías que eran menos intensivas en mano de obra, y que por lo tanto más intensivas en capital, y que hicieron que se sustituyera mano de obra por capital, y por lo tanto no eran actividades que iban a absorber la mano de obra como se había esperado que pasara. Pero además de todo esto, hay muchos otros factores que confunden un poco la situación y que hacen muy difícil ver realmente qué parte fue el efecto del Tratado de Libre Comercio y qué parte fueron otros efectos de otras situaciones que estaban ocurriendo en la economía mexicana al mismo tiempo. Por una parte, bueno, a partir de 1994 la economía mexicana sufre una crisis económica muy fuerte y que tiene consecuencias muy grandes, y que ahorita voy a mostrar algunas de las consecuencias que tuvo sobre los salarios y sobre el empleo. Y bueno, es difícil distinguir los efectos del TLC sobre la economía cuando tenemos otra situación tan fuerte que está afectando a toda la economía. Y por otro lado, se están dando en México una serie de políticas económicas que están orientando a la economía hacia el libre mercado, y que están llevando a que se privaticen muchas de las empresas del Estado, y que al mismo tiempo haya una desregulación económica. Todas estas dos otras políticas tienen el efecto de que también están desplazando mano de obra del sector público y los están pues mandando al mercado de trabajo, ¿no?, a buscar otras ocupaciones. Entonces todo esto pone a mucho más gente en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, tenemos que las distorsiones del mercado existentes juntos con el nuevo orden internacional previnieron la especialización de la economía en la producción de bienes intensivos de mano de obra de baja calificación, que era lo que se estaba esperando y uno de los argumentos fuertes para pensar que la economía mexicana iba a poder absorber mucho más mano de obra no calificada, ¿no? Y se está generando una reducción en la demanda relativa de trabajadores poco calificados en la economía formal. Luego, por otra parte, la crisis de 94, además de los efectos que tuvo sobre el empleo, también redujo la oferta de crédito a pequeñas empresas y hogares, lo cual dejaba a otro sector de la población sin opciones para iniciar un negocio o para empezar una nueva actividad empresarial. Por otro lado, el salario relativo de los trabajadores menos calificados se redujo en relación al salario de los más calificados, que es lo que estábamos diciendo de la desigualdad salarial, y todo esto tiene como consecuencia que el subempleo, la informalidad y la migración de los menos calificados se incrementen, que son como que las tres salidas que se están dando a todo un proceso que está haciendo que la mano de obra, que la oferta de mano de obra aumente. Entonces, el subempleo y la informalidad y la migración se incrementaron. De hecho, se estima que aproximadamente el 60% de la fuerza laboral mexicana trabaja en el sector informal actualmente, lo cual es muy fuerte, o trabaja en empresas que son de menos, en autoempleo o en empresas muy pequeñas. Y todo esto implica que los acuerdos laborales con los que
con los que están empleados son muy precarios y que no tienen ningún tipo de seguridad social. De hecho, hay un estudio del BID y hay otros, además de este estudio hay otros estudiosos del tema laboral en México, como Hernández Laos, que han señalado que la inseguridad laboral se ha incrementado en México en los últimos años, en la segunda mitad de la década de los 90, y esto implica que hay mayores transiciones entre empleo y desempleo, o entre desempleo y empleo, y que la mayoría de los trabajadores está en situaciones de empleo mucho más precarias y que les dan menos seguridad en el futuro. Bueno, aquí tengo algunas gráficas que muestran un poco la situación de la economía mexicana durante estos años que estamos señalando, y vemos cómo después de la crisis de 1995 la tasa de desempleo en México alcanza un pico muy alto, que después se logra bajar con el crecimiento económico que se dio a partir del 97, pero sí vemos que la situación pues sigue siendo alta, aunque en realidad la tasa de desempleo en México no refleja mucho la situación laboral de los mexicanos. Bueno, aquí tenemos otra gráfica en donde se puede ver la tasa de crecimiento del PIB real, y vemos también que en 1995 la disminución del PIB fue drástica, fue una caída tremenda, y que se logra recuperar después de 1996, pero bueno, como veremos más adelante, hay mucha salida de personas del mercado de trabajo. Bueno, en esta gráfica lo que tenemos son las remuneraciones por hora por diferentes sectores. La fuente de esto es la N, las diferentes Ns para diferentes años, y bueno, es una elaboración propia para otro trabajo que hicimos en la Ibero, y podemos ver cómo caen los ingresos de los patrones. Aquí estamos incluyendo también a los patrones, no nada más microempresarios, sino a todos los patrones, pero de todas maneras vemos que la caída de los ingresos en general de la población mexicana durante la crisis fue muy fuerte, muy drástica, y que los trabajadores por su cuenta también tienen una caída fuerte, y a lo mejor los que tienen el menor, los que sufren menos por la caída por la crisis del 95, vemos que son los trabajadores a sueldo fijo. Aunque, bueno, en esta otra gráfica, que es el salario promedio mexicano, también se puede ver que es una gráfica de mucho más largo plazo, pero sí se puede ver lo que pasa en 1995 y cómo hay una tendencia en general. Si comparamos el salario real en México desde 1965 hasta ahora, vemos que la tendencia es más bien negativa, y que bueno, hubo unas épocas que son las crisis de 82 y la crisis de 95 en donde hubo fuertes bajas del salario, pero bueno, todo esto está un poco combinándose con lo que es la entrada al TLC, ¿no? y la apertura de los mercados en México. En estas gráficas lo que podemos ver es otra de las cosas que hemos señalado que está sucediendo en la economía mexicana al mismo tiempo, y que tiene que ver con la desigualdad salarial. Aquí lo que estamos viendo es es el logaritmo del diferencial en salarios entre los trabajadores que tienen educación profesional y los trabajadores que tienen educación primaria, en la primera gráfica, y en la segunda tenemos a los que tienen educación secundaria y educación primaria. Entonces vemos que para todos los casos el diferencial, bueno, sobre todo para la primera gráfica, que es la de los trabajadores con educación profesional, vemos que está aumentando mucho este diferencial salarial, lo que nos está indicando que la desigualdad dentro del mercado laboral mexicano se está incrementando, ¿no? Y esto lo tenemos por años, de 1988 a 1999. Bueno, aquí vamos a ver cuál es el marco teórico que utilizamos, y bueno, dentro de la teoría neoclásica y en un enfoque que se ha utilizado mucho en economía, la visión es que un individuo migra si el beneficio de mantenerse si el beneficio de
de irse más los costos de la migración son más, si tiene un mayor beneficio de irse. Entonces, si ves el beneficio de mantenerse en uno de los dos lugares y M es el costo de migración, el beneficio de irse tiene que ser más alto. Los beneficios para allá que las otras dos cosas. En el enfoque teórico sugerido por la nueva economía de la migración, tenemos que la migración es parte de una estrategia familiar de generación de ingreso y de manejo del riesgo. Entonces aquí las decisiones sobre la migración no se toman solamente en base a lo que va a ganar el individuo cuando migre en el extranjero, sino también en base a cuáles son las expectativas de la familia. Y no nada más en cuanto al diferencial salarial, sino también tienen que ver mucho los riesgos. Porque en México no hay un mercado de seguros que funcione adecuadamente. Las familias buscan diversificar sus riesgos a través de mandar a un migrante fuera, a uno de los miembros del hogar, como migrante, y esto también funciona a veces para la migración interna, para tener ingresos que provengan de otra fuente y que de alguna manera le dé cierta estabilidad financiera a la familia, especialmente, bueno, esto sucede mucho con las familias que están en el sector agrícola. Entonces, este modelo introduce los factores de certidumbre para explicar la decisión migratoria. Hay además otros elementos que podemos ver, que está todo lo de las redes migratorias, que tenemos que las personas que tienen acceso e información sobre las experiencias migratorias positivas por parte de familiares o conocidos que tengan en el exterior van a tener una mayor probabilidad de migrar, porque esto también tiene que ver con los costos y los beneficios de la migración. En la medida en que tengas familiares que estén fuera y que te den información, pues tus costos de emigrar van a ser más bajos y los beneficios van a ser más altos. Entonces, en ese sentido, pues es un impacto que va a hacer que se incentive más la migración. También vemos que las familias con fuentes de ingreso inestables enfrentan costos mayores o menores beneficios de permanecer en sus comunidades. Por lo tanto, los microempresarios o los autoempleados exitosos presentarán probabilidades de migración más bajas. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que el hecho de la condición laboral y de ver en qué trabajas y qué tipo de ingreso tienes y la estabilidad de tu ingreso puede tener mucho que ver con qué decisiones se toman para migrar. Y entre más inestable y más insegura sean las condiciones laborales a las que se enfrentan los trabajadores, pues va a haber mayor probabilidad de que busquen la seguridad a través de realizar una migración, ¿no? O un movimiento migratorio. Bueno, aquí tenemos el modelo en el que nos estamos basando, que este modelo está hecho para el individuo, pero nosotros lo que estamos es tratando de aplicarlo a niveles de los hogares. Entonces, lo que tenemos aquí es que suponemos que hay dos tipos de trabajo en los que los individuos de una comunidad se pueden desempeñar. Uno es con un ingreso seguro y otro con un ingreso incierto. Este ingreso puede ser bajo, dependiendo de las condiciones de la naturaleza, o puede ser alto. No importa, pero aquí lo que importa más es cuál es la inseguridad o la certeza de tener el ingreso. Bueno, si suponemos que hay dos tipos de individuos en la sociedad, lo cual puede simplificarse suponiendo que solamente hay dos individuos en la economía. Estos individuos tienen las mismas preferencias, igual capital humano, entonces ambos individuos son adversos al riesgo. Y lo que tenemos es que, bueno, ambos individuos tienen diferente utilidad, pero ambos lo que van a hacer es tratar de maximizar su utilidad. Entonces, si el valor esperado del ingreso incierto es igual al ingreso seguro, la probabilidad de emigrar será mayor para el individuo con el ingreso incierto que para el individuo con el ingreso seguro, a pesar de que el ingreso esperado en la comunidad de destino sea igual para los dos individuos. O sea, aun cuando tengas los mismos ingresos dentro de una comunidad, si uno tiene incertidumbre y el otro no, eso puede hacer que el individuo migre. Que el individuo que esté en la condición de incertidumbre migre más que el individuo que no. Y los individuos más adversos al riesgo necesitarán de una utilidad mayor en el país de destino para tomar una decisión de migración.
Con el mismo ingreso en el país de destino migran menos los más adversos al riesgo. Y la mayor probabilidad de que suceda el estado malo de la naturaleza implica todavía mayor probabilidad de emigrar. Si un trabajo que es más o menos lo que pasó en la economía mexicana en el 95, porque no solamente aumentó la incertidumbre, sino que también aumentaron los salarios y los tipos de trabajo fueron más inciertos. Si un trabajo con ingreso incierto tiene una alta probabilidad de generar un ingreso alto, la probabilidad de emigrar de ese individuo será menor que si el ingreso del estado bueno de la naturaleza es menor. Entonces, bueno, dado que los individuos son adversos al riesgo y tienen el mismo capital humano, ambos preferirán el trabajo con el ingreso seguro, por lo que debemos suponer que los individuos son asignados a cada trabajo de manera fortuita y que el tamaño del mercado solo permite que un individuo se emplee en el trabajo Y, que es el que ofrece la mayor utilidad. Entonces, suponemos que los individuos buscan maximizar su utilidad esperada, la cual solo está en función del ingreso, y que migran con base en una comparación de la utilidad esperada en los dos tipos de trabajo en la comunidad de origen con la utilidad esperada en el país de destino. Entonces, dependiendo de lo que tú veas, si tú tienes un ingreso que es inseguro o que tiene incertidumbre, pues vas a elegir, en comparación con la persona que sí tiene, vas a elegir mucho más la decisión de emigrar. Entonces suponemos que el salario en el país de destino depende solo del capital humano, por lo que el pago sería igual para los dos individuos en caso de que decidan migrar, y ese ingreso lo denuta mu cero. Entonces, bueno, en este trabajo tiene el propósito de analizar tanto teórica como empíricamente los determinantes laborales de la emigración económica internacional para después analizar los efectos de esa emigración. Para el ejercicio empírico que estamos llevando a cabo, vamos a utilizar los datos provenientes de una encuesta y el análisis que hicimos de la encuesta, que fue parte del trabajo conjunto de la Ibero y el COLEF, en el que participó también Sara Martínez, y también vamos a utilizar algunos datos de la encuesta nacional de empleo, que tiene un módulo de migración que se levantó en el cuarto trimestre de 2002. No se ha modelado la decisión migratoria económica individual distinguiendo entre las diferentes actividades que pueden ser desarrolladas en las comunidades de origen, y no se ha usado el supuesto de que los individuos buscan maximizar su utilidad más que su ingreso. Entonces, esto es lo que nosotros estamos tratando de ver, de hacer en este trabajo, y este trabajo parte del supuesto de que los individuos tienen la posibilidad de desempeñarse en distintas ocupaciones en su comunidad de origen y que su objetivo es maximizar su utilidad. Entonces, bueno, para saber si el trabajo que una persona desempeña en su comunidad de origen tiene alguna correlación con la probabilidad de emigrar, es necesario pues hacer un estudio estadístico, ¿no?, que relacione el tipo de actividad o de la condición laboral de las personas en sus comunidades antes de la migración con la decisión de emigrar, ¿no? Y este es el enfoque que nosotros estamos tratando de hacer. Un enfoque puede ser incluir como variables explicativas el salario en el empleo desempeñado antes de emigrar, la varianza del salario en el grupo poblacional del individuo y otras características del mercado laboral particular de ese individuo. Otro enfoque puede ser incluir como variables explicativas variables dicotómicas que señalen los diferentes tipos de trabajo desempeñados por los migrantes antes de la decisión migratoria. Bueno, nosotros tuvimos algunos problemas para hacer esto con la N, pero bueno, ya voy a hablar de ellos un poco más adelante. Cuando hicimos el trabajo con la USAID, lo que se nos pidió como objetivo del trabajo era identificar de qué manera las actividades de los microempresarios podían de alguna manera arraigar, ¿no?, a los trabajadores en sus comunidades de origen. Entonces, nosotros estuvimos mucho pensando cómo serían nuestras hipótesis para poder trabajar esto y de qué manera se podrían relacionar la migración y el autoempleo, ¿no?, o la migración y la microempresa. Una de las hipótesis es que la migración es un sustituto del trabajo como autoempleado o de la microempresa. Entonces, lo que tendríamos es que
los individuos que se podrían desempeñar como microempresarios o que son autoempleados son individuos que tienen ciertas características. Son individuos emprendedores que tienen menor aversión al riesgo y que por lo tanto estarían dispuestos a ser microempresarios, y como no encuentran las condiciones para convertirse en microempresarios en sus comunidades de origen, deciden migrar. Entonces, en este sentido, la migración sería un sustituto del autoempleo o de la actividad empresarial o microempresarial. Otra de las relaciones que se podría dar entre la migración y el autoempleo es que las características del autoempleo afectaran negativamente las expectativas y las decisiones de migración. Es decir, que el hecho de estar autoempleado o de haber invertido en un cierto tipo de negocio, pues, y de estar ya metido en eso, te iba a ayudar a que te quedaras, ¿no?, en la comunidad de origen, porque ya tienes ciertas inversiones ahí. Y la tercera relación es que las remesas y la experiencia migratoria pueden de alguna manera promover el autoempleo al permitir el acceso a servicios financieros de bajo costo. O sea, lo que estábamos aquí tratando de probar es si el hecho de que los migrantes hayan podido ahorrar o enviar más remesas durante algún tiempo a su casa, podría hacer que esto les ayudara a convertirse en microempresarios más tarde, ¿no?, en sus comunidades de origen después de regresar de la migración. Esta es como la hipótesis que tiene que ver con la complementariedad, o sea, la migración ayuda a convertirte en microempresario. De alguna manera la migración es un complemento de ser microempresario. Bueno, en este trabajo los hogares eligieron en base a la técnica de muestreo aleatorio estratificado. El cuestionario incluyó 4 módulos básicos. Uno de ellos era sobre las características de los microempresarios, sobre las características de los autoempleados, los antecedentes migratorios y la información general y laboral. Algo que fue muy interesante de este trabajo es que pudimos realmente preguntarles qué hacían antes de irse, y que, bueno, ahora que estamos trabajando con la ENI y con otras fuentes de datos, vemos que es muy difícil realmente tener la información exacta de lo que hacían antes de irse, y para ver de qué manera esto podría ser algún determinante de la migración. Bueno, las localidades que estuvieron incluidas son Altamira, en el estado de Tamaulipas, playas de Rosarito, aquí muy cerca, en Baja California, Comonfort, Guanajuato, y Apaseo el Grande, en Guanajuato. Las 2 primeras, el levantamiento estuvo a cargo del COLEF, y las 2 segundas estuvo la Ibero a cargo del levantamiento. Y bueno, estos son algunos datos de las características laborales de la muestra, donde se puede ver la cantidad de migrantes, microempresarios, autoempleados y empleados y personas que estaban fuera del mercado laboral, y que tuvimos. Hubo algunas diferencias. Elegimos las localidades en base a la cantidad que tenían de microempresarios, de acuerdo al censo y al índice de migratorio, de intensidad migratoria. Entonces, bueno, para hacer la estimación partimos de la base que, bueno, de que, como ya dije antes en las hipótesis, el autoempleo y la migración se relacionan de más de una manera. Entonces se consideraron 3 diferentes ejercicios econométricos. Uno de ellos que medía el impacto de las características del autoempleo en las decisiones migratorias, y aquí vemos por como estaba hecha la base de datos y todo, pudimos medir en la migración en sí misma, diferenciada de la expectativa migratoria, porque tuvimos la pregunta de si usted esperaba migrar, y luego también tenemos la pregunta de si de hecho había migrado o no. Entonces pudimos diferenciar las expectativas del hecho actual de migrar. Después, otro de los ejercicios econométricos es medir el impacto de la migración en las decisiones del autoempleo, que esto sería un poco para medir la complementariedad entre la migración y el autoempleo. Y la tercera es considerar la inclusión de una variable instrumental y de ecuaciones simultáneas para corregir el problema de endogeneidad entre migración y autoempleo, porque obviamente puede haber ciertas variables que estén afectando tanto la condición de migrar como la condición de ser autoempleado. Entonces a lo mejor íbamos a tener problemas de endogeneidad, y por eso
decidimos también corregir por eso. Bueno, aquí están los resultados de las ecuaciones que corrimos del modelo, y bueno, este es el modelo donde la variable dependiente fue migrante. Y bueno, lo que podemos ver es que el hecho de ser microempresario, en alguna medida, bueno, las redes sociales resultan ser muy importantes para determinar la migración, como esperábamos, pero sí lo que podemos ver es que a medida que incluimos otras variables, el impacto de las redes se disminuye, y podemos ver que incluso el hecho de tener una actividad como autoempleado puede sobrepasar el impacto de tener familia en Estados Unidos, que como estamos midiendo lo de las redes aquí. Esta otra ecuación es el resultado de las regresiones de migración, en donde la variable dependiente es, como estaba diciendo antes, si tiene planes de ir a trabajar a Estados Unidos, y bueno, los resultados son un poco diferentes. Por ejemplo, en algunos casos, los que tienen hijos tienen menos planes de ir a Estados Unidos, pero después a la mera hora son los que más van, aunque planean menos, ¿no? La variable cambia de signo, pero aquí tenemos los resultados de la regresión de autoempleo, en donde la variable dependiente es ser autoempleado, y la migración está aquí como una variable explicativa. Lo que pudimos ver aquí, que ser migrante se relaciona inversamente con ser o haber sido migrante, se relaciona inversamente con la decisión del autoempleo. Por lo tanto, no pudimos, si pueden ver, el coeficiente de la variable eso ha sido migrante es negativo, y entonces no pudimos comprobar que haya una relación de complementariedad entre la migración y el autoempleo. Y bueno, estos son los resultados de las regresiones, que es corrigiendo con una variable instrumental para corregir lo de la endogeneidad, y lo que tenemos es que se confirman algunos de los hallazgos, y aquí es a través del método de 2 etapas también para corregir el problema de la endogeneidad. Bueno, los principales hallazgos que tuvimos con este ejercicio econométrico fue que el autoempleo en actividades con altos niveles de inversión o de capital o costos hundidos contrarresta el impacto de las redes de migración, lo cual sí nos lleva a decir, si la gente está trabajando en ciertas actividades donde ya tienen cierto nivel de capital invertido, van a tener menos incentivos para migrar. No encontramos evidencia, bueno, como ya dije, de la complementariedad entre migración y autoempleo en estas estimaciones. Y bueno, un hallazgo que no está aquí puesto, pero que fue muy interesante, es que los empleados tienden a migrar más que los desempleados, que es la variable omitida, la de desempleo. Y bueno, y la razón es otra vez como el costo de la migración, ¿no? Las personas que están totalmente fuera del mercado de trabajo pueden no tener los recursos necesarios para pagar el costo del traslado, ¿no? Del coyote o de lo que. Bueno, y aquí me paso a la parte empírica en la que estamos trabajando ahorita, que está basada en el módulo de migración de la N. Bueno, estoy segura que muchos de ustedes ya están familiarizados con N, que es la encuesta nacional de empleo, que se levanta cada trimestre en México, y que tiene una parte que es panel, que va rotando, que es una quinta parte de la población sale de la encuesta y entra una quinta parte nueva cada trimestre. Y bueno, es una encuesta que está muy probada y que tiene muchas ventajas para medir la participación laboral y el empleo en México. Y bueno, durante el cuarto trimestre de 2002 se levantó un módulo de migración
Entonces nosotros lo que pensamos es que iba a ser muy interesante tener toda esta parte de las condiciones laborales que ya de por sí tiene la N, junto con la información sobre la migración. Y sí, la información sobre migrantes es rica. Sin embargo, el problema que tuvimos con la encuesta es que realmente no te dice lo que hacían los trabajadores antes de emigrar, porque lo que tienes es todas las condiciones laborales, pero cuando alguien ya está fuera o ya fue migrante, no sabemos si esas condiciones laborales corresponden a la persona que se fue. Bueno, de hecho no corresponden, porque la persona ya se fue, y la pregunta que se hace en la N es todo sobre tu empleo la semana anterior. O sea, te preguntan en qué estabas trabajando la semana anterior. Entonces, obviamente, para la gente que ya se fue, no vamos a poder tener la información de lo que estaban haciendo la semana anterior, porque, bueno, te contestan lo que están haciendo en Estados Unidos, o te contestan que son trabajadores en Estados Unidos. Entonces, eso complicó un poco el análisis, y era muy difícil poder trabajar la N a nivel individual, porque no podríamos saber si realmente el individuo en qué estaba haciendo. Pero nosotros queríamos tomar un poco el enfoque de la nueva economía de la migración y tomar las decisiones migratorias como decisiones de la familia. Entonces lo que decidimos, para poder trabajar en un modelo econométrico el impacto de las condiciones laborales sobre la migración, fue crear ciertas variables a nivel del hogar, donde pudiéramos ver si el hogar, por ejemplo, si había desempleados en el hogar, si había personas que estuvieran en el autoempleo, microempresarios, o sea, de qué tipo de condiciones laborales estaba compuesto el hogar, para poder realmente decir algo sobre el hogar. El otro problema es que en la N se levantan los datos de los migrantes de los últimos 5 años, o sea, tenemos gente que emigró en 97, en 98, en 99, en 2000, en 2001 y en 2002, ¿no? Que fue el año en que se levantó este módulo, que es el módulo de migración, y donde tenemos los datos de migración. El problema es que las condiciones laborales del hogar pueden haber cambiado, y pueden haber cambiado mucho más todavía si una persona migró, y puede haber, por ejemplo, bajado el esfuerzo laboral de la familia, que es una de las cosas que se ve que pueden pasar después de la migración, que de los miembros que se quedan, puede ser que menos estén participando en el mercado laboral después de la migración, y entonces eso pues cambiaría mucho nuestro análisis. Entonces lo que decidimos hacer es, para controlar por todas estas cosas, es solamente utilizar a las personas que migraron en el último año, para que pudiéramos de alguna manera estar seguros que las condiciones laborales iban a ser las que se dieron durante el año en que se dio la migración, y que esas condiciones laborales eran las que estaban determinando que hubiera migración. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunas de las características de los migrantes, de acuerdo. Esto es nada más la parte del módulo de migración. Y vemos qué características tienen los migrantes de acuerdo al módulo de migración, ¿no? Entonces vemos aquí el perfil de los migrantes por edad. Y bueno, vemos que es un perfil eminentemente joven y una alta concentración. Vemos que el pico de edad es alrededor de los 21 años. El promedio de edad es bastante bajo, y bueno, esto coincide con otros trabajos, ¿no? Donde se ha hablado del perfil de los migrantes. En cuanto al sexo del migrante, encontramos, bueno, de acuerdo a la N, el 81% de los migrantes eran hombres y el 18% eran mujeres. Esto contradice un poco las hipótesis recientes que ha habido sobre la feminización del fenómeno migratorio. Vamos viendo que los datos de la N, que es como la fuente de datos más reciente sobre migración, pues nos está diciendo que en realidad el fenómeno migratorio sigue siendo predominantemente masculino, aunque bueno, si buscamos un poco más, sí podemos ver que hay un mayor porcentaje de mujeres que son jefes de hogar, que están migrando, y también hay un porcentaje más alto de mujeres que envían remesas,
Y si lo analizas a través de los diferentes olas de migración, eso no está aquí puesto, pero es otra parte de otro trabajo que estamos haciendo, puedes ver cómo las mujeres que emigraron más recientemente tienen una mayor tendencia a enviar remesas, tienen una mayor tendencia a ser jefas de hogar y a una mayor tendencia a decir que emigran por cuestiones de buscar trabajo y no por acompañar al marido. Entonces, aunque no estamos viendo que haya un cambio en cuanto a la feminización, las mujeres siguen ocupando un lugar, siguen representando un porcentaje bastante bajo de los migrantes, alrededor del 20%. Sí, el tipo de mujeres que están migrando, al parecer, está cambiando un poco. Y las mujeres están más asumiendo roles de proveedoras del hogar, ¿no? Esto es la N de 2002. Todos los datos que estoy presentando ahorita son sobre la Encuesta Nacional de Empleo de 2002, el módulo de migración. Estos datos son solamente sobre el módulo de migración, o sea, solamente usando los datos del módulo de migración. Aquí no estamos juntándolos con la parte laboral de la N, porque eso tiene bastantes complicaciones. Otra información interesante es el número de miembros de la familia migrantes. Y bueno, lo que podemos ver es que en el 76% de los casos solamente hay un miembro de la familia que emigró, lo cual es un poco, o sea, nos está diciendo que las redes no operan tanto a nivel del hogar. Puede ser que haya las redes, pero a nivel de otros familiares que están en otro hogar, pero no de la familia nuclear o del hogar nuclear. Todavía no son tantos. Aquí vemos el número de migraciones en los 5 años previos a la encuesta y vemos que más del 60% de los que migraron o de los que se captaron en la N que migraron era su primera migración, no tienen un solo movimiento migratorio, lo cual nos está hablando más de un tipo de migración más definitiva, menos circular, menos temporal, ¿no? Y también nos está hablando de que hay un mayor número de gentes que se está incorporando al fenómeno migratorio y que no son gente que están reincidiendo sobre la decisión de emigrar, ¿no? Entonces puede ser que el porcentaje de migrantes que son migrantes circulares sea bajo, ¿no? Porque sí tenemos que el 3% tiene 5 migraciones. Aquí, y esa es una parte que puede ser muy discutida y que tiene muchas implicaciones, es el porcentaje de la población que emigró de acuerdo a la N sin documentos, sin ningún tipo de documentos, ni documento de trabajo, ni documento de residencia. Y vemos que el 72% de la población que captó la N como migrantes no tenía ningún tipo de documento. Entonces, bueno, eso coincide con los datos que proporciona Estados Unidos también sobre el alto número de indocumentados y cómo la forma de migración más común ahora es sin documentos. Y aquí también tenemos el medio de transporte y vemos que la mayor parte de los migrantes migran por camión. Aunque también llama la atención que hay casi un 20% de migrantes que se fueron en avión. Entonces quiere decir que hay otras maneras en que te puedes quedar, ¿no? Y esto es el envío de remesas. Bueno, está comprobado en la literatura que entre más reciente es la migración, el envío de remesas es más fuerte, ¿no? Porque entre más cercanos son los lazos y menos tiempo tiene la gente allá, va a tener una mayor probabilidad de enviar remesas. Aquí lo que tenemos es que el 66% de los entrevistados nos está diciendo que están enviando remesas a sus comunidades de origen y la frecuencia más común para enviar remesas es cada mes, o sea, lo cual también nos está hablando que son los proveedores del hogar, ¿no? Que el 50% de los migrantes son proveedores en su hogar y son los que están sosteniendo, ¿no? Bueno, aquí
Estoy hablando son las características de la muestra. Esto es ya lo que estamos usando para la parte econométrica y ver cuáles son los años de escolaridad. En esta parte es donde ya creamos las variables a nivel del hogar para poder trabajar con el ejercicio econométrico. Entonces, tenemos varias variables a nivel del hogar. Una de ellas es la escolaridad del jefe del hogar, tomar la escolaridad del jefe del hogar y cómo afecta. El hecho de que el jefe no tenga nada de escolaridad. Y luego creamos diferentes variables, que son las de hogares con autoempleados, hogares con empleados, hogares con microempresarios, los desempleados en el hogar, y otra cosa que tratamos de medir es la dependencia de niños en el hogar y cómo afectaba esto a las decisiones de migración, si eran hogares que tenían una razón de dependencia alta por niños o tenían una... Y la última es la dependencia por adultos mayores. Entonces, todas estas estadísticas son las estadísticas de medir estas variables a nivel del hogar para la muestra, y aquí tenemos a los que son migrantes y a los que no son migrantes. Y bueno, esto es apenas el primer acercamiento que estamos teniendo. Vamos a corregir más el modelo, le faltan hacer más cosas, pero en algunos sentidos comprobamos algunos de los hallazgos que teníamos del proyecto anterior, del que ya les hablé, y en otras cosas encontramos resultados diferentes. Una de las cosas que no pudimos hacer cuando hicimos en el trabajo anterior fue separar a los autoempleados de los microempresarios. Los tomamos como una sola categoría porque no teníamos observaciones, es una muestra muy pequeña y no teníamos observaciones para diferenciarlos. En cambio, con la N, pues al ser una encuesta tan grande, pudimos diferenciar a los microempresarios de los autoempleados. Y curiosamente encontramos que mientras que los hogares con autoempleados tienen una relación inversa con la migración, es decir, que el hecho de ser autoempleado sí tiene un efecto de arraigo sobre los, comparado con los demás. En cambio, el hecho de que un hogar tenga microempresario o un hogar donde haya microempresarios tiene una probabilidad más alta de migrar. Bueno, estas son razones de momios porque es un modelo logístico. No son en realidad probabilidades, pero sí vemos que cuando un hogar tiene microempresarios, la razón de momios de migrar aumenta en casi 60%. Y es una variable significativa. Otra variable que salió significativa y positiva es la variable de que el hogar tenga niños, o sea que haya una alta dependencia de niños en el hogar, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos que tomar en cuenta que cuando estamos hablando de una encuesta que está realizada en México, no estamos viendo a los hogares que emigraron juntos. Entonces, sino que estamos viendo solamente a los hogares en donde permaneció una parte del hogar aquí. O sea, los hogares que emigran todos juntos, pues no los vamos a poder observar en México, ¿no? Pero bueno, ya me están diciendo que me quedan 5 minutos, o sea que, pero ya estoy en lo último. Entonces, bueno, lo que encontramos es que los hogares con empleados migran en proporciones mayores que los hogares con desempleados, que es curioso, pero un poco nos está hablando siempre de que las personas para poder migrar necesitan tener un cierto nivel de ingreso de capital para poder invertir en la migración, ¿no? Por lo que cuesta el traslado. Y de esos empleados, los que trabajan en condiciones de precariedad, con menos de 2 salarios mínimos y con menos de 10 horas de trabajo a la semana, migran en mayores proporciones. Esto lo vimos del primer trabajo de la encuesta que hicimos con el COLEF. Los hogares en donde el jefe no tiene primaria completa presentan menores probabilidades de migrar. Los hogares con autoempleados migran en menores proporciones, que otra vez, o sea, lo de la primaria también nos está diciendo como que a veces tienes que tener un cierto nivel mínimo para poder realizar el movimiento migratorio.
Los hogares con autoempleados migran en menores proporciones que los desempleados, y sobre todo aquellos que cuentan con un local propio o los que trabajan en el sector manufacturero. Los hogares con microempresarios tienen mayores probabilidades de migrar, posiblemente porque cuentan con los recursos para financiar los costos de la migración. Y bueno, esto otra vez nos está hablando de que al menos tienes que tener ciertos ingresos, y también está un poco reforzando la idea de que la migración no es solamente un movimiento que se da por un diferencial salarial o para obtener mayores ingresos, sino que también puede haber otras razones que pueden estar en el sentido de la nueva economía de la migración, de bajar la incertidumbre del hogar, ¿no? Es decir, diversificar los riesgos del hogar. Los hogares con mayor dependencia de niños tienen mayor probabilidad de participar en el fenómeno migratorio, mientras que en los hogares en donde hay presencia de adultos mayores, la relación de los adultos mayores hace que la presencia en el fenómeno migratorio sea menor. Bueno, este modelo presentado, todavía queremos seguir trabajando más sobre las condiciones laborales. Yo creo que hay que afinar mucho el modelo. Fue una primera estimación que hicimos, pero este modelo nos permite predecir aumentos en las tasas migratorias si las condiciones laborales en los países de origen de la migración se hacen más inciertas. O sea, lo que pasó en el mercado laboral en México, en el sentido y de todos los factores de los que hablé que intervinieron y que hicieron que la incertidumbre laboral fuera más alta, pueden haber generado mayores incentivos para la migración. Y esto en parte puede estar detrás del aumento de la migración que se observa en la segunda mitad de los 90. Los resultados también sugieren que se pueden diseñar políticas que, a través de dar mayor seguridad a los empleados o a los trabajadores en sus diferentes empleados, pueden desincentivar la inmigración económica internacional y sobre todo la que se da en condiciones de ilegalidad, ¿no? Apoyos a los microempresarios y la provisión de servicios de seguridad laboral y social en general por parte del sector público ayudarían a controlar y ordenar los flujos migratorios, porque quitarían la parte de la incertidumbre. Y la otra cuestión es que la reactivación del crédito puede también constituirse en un mecanismo útil para desincentivar la migración. Bueno, todavía tenemos que seguir trabajando sobre este tema, pero sí, al parecer durante la segunda mitad de los 90 se dio una situación en donde el empleo en México, por la situación económica de México, se vio mucho más vulnerable, y en cambio por el crecimiento económico que hubo en Estados Unidos durante esa década, parecía mucho menos incierto irte a Estados Unidos y tener un trabajo allá del tipo de trabajos que podías conseguir en México, y esto puede ser parte de la explicación de que haya aumentado tanto la migración en la última parte de la década de los 90. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Carla. Creo que la presentación, aparte de abordar una serie de elementos que forman parte de las grandes preguntas en torno a los fenómenos migratorios, tiene virtudes que habría que resaltar, como es el hecho de poder contrastar los hallazgos de dos trabajos basados en fuentes diferentes, pero que de alguna manera permiten darle continuidad a las preocupaciones y al uso de enfoques teóricos, en este caso los aportes de la nueva economía de la migración, en la que se incorporan preocupaciones que van más allá de la visión de que el fenómeno obedece a los diferenciales salariales, sino que incurren o aparecen otros factores que matizan o modulan la intensidad del fenómeno, como pueden ser los costos de la migración, los riesgos y eventualmente también el papel del acceso a redes sociales que operan en torno a la migración. Desde el punto de vista metodológico también creo que el trabajo ofrece
la experiencia de enfrentar el uso de distintas fuentes como elementos que aportan a la comprensión del fenómeno en sus capacidades, como puede ser una encuesta. La encuesta está en 4 localidades muy concretas, pero también sus limitaciones en cuanto al tamaño de la muestra, que después se pueden de alguna manera contrastar con la ventaja de utilizar una encuesta nacional, pero es una encuesta que está diseñada por ciertos objetivos, una institución, o sea, no es una encuesta diseñada por los investigadores y por lo tanto también tiene restricciones. Entonces creo que desde ese punto de vista es una experiencia interesante para el equipo de investigación poder reflexionar desde el punto de vista metodológico estos contrastes. Y finalmente, con respecto a los hallazgos, pues creo que hay confirmaciones y contestaciones de afirmaciones con las que nos hemos movido en el campo de la migración, y sobre todo lo que puede parecer también rico e interesante es cómo en los años recientes, o el comportamiento del fenómeno en los años recientes, nos plantean nuevas interrogantes, cambios que se pueden relacionar tanto con efectos de políticas públicas, o como puede ser también los efectos derivados de la operación del Tratado de Libre Comercio, como también de factores estructurales que son más difíciles tal vez de modelizar o de llevar a una verificación de tipo cuantitativo. Bueno, eso me parece como necesario, como una especie de inicio para la parte de intercambio con Carla, tanto por parte de los asistentes a la sala de videoconferencia, como tanto en el Colegio de México como en el Instituto de Investigaciones Sociales, como a los que se encuentran aquí presentes. Vamos bueno, para que tengan idea, que nos están viendo desde allá, le voy a solicitar a los miembros presentes aquí en sala que se presenten. Podemos empezar con Germán. Germán Miguel Briones, investigador del Departamento de Población de aquí del COLEF. Julia Guzmán, cónsul general de Guatemala en Tijuana, Baja California. Pedro Álvarez, de Cáritas. Aida López, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Rubén Luna, del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México. María de Lourdes Rosas, estudiante del doctorado en Sociología del Colegio de México. Diana Álvarez, de la Comisión Estatal de Apoyo a Migrantes en Guanajuato. Efraín Nieves, Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de reciente creación para atención de migrantes. Telésforo Ramírez, estudiante del doctorado en Estudios de Población del Colegio de México. Buenos días, Jorge Tobar, de la Dirección General de Población de la Unidad de Planeación e Inversión Estratégica de Gobierno del Estado de Guanajuato. Ulises Valderas, de la Universidad Estatal Sam Houston, en Texas. Luis Miguel Rionda, profesor visitante del COLEF. Luz Elena Salgado, estudiante de la Maestría de Desarrollo Regional del COLEF. Buenos días, Heriberto García García, soy coordinador de la Oficina Regional en Tijuana de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dependiente también de la Quinta Visitaduría. Jesús Montenegro, de aquí del COLEF. Me llamo Mar Rebollar, independiente. Luis Escala Rabadán, Departamento de Estudios Sociales, de aquí del COLEF. Buenos días, Janet Chávez Carvajal, de la Maestría de Desarrollo Regional. Yo me llamo Bribrilia Cota, estudiante de la Maestría en Desarrollo Regional de aquí del COLEF. Bien, entonces pasaríamos a la parte de intercambio, preguntas, comentarios. Iniciamos en la sala de videoconferencias del Colegio de México. Por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, le pediría que les pasen el micrófono y les pido que se presenten, por favor. ¿Sí, nada más? Silvia Giorguli, del Colegio de México.
Bueno, primero felicitar a Carla por un trabajo que metodológicamente es complicado en términos de algo que es básicamente longitudinal o que tendría que tener una perspectiva longitudinal, manejarlo de forma transversal, de por sí ya presenta complicaciones metodológicas. Me gustó mucho la presentación, creo que es una pregunta muy pertinente en términos de los estudios de migración, y tengo algunas preguntas y comentarios en torno a la presentación. Una es, ¿cómo pensarían ustedes que las variables del contexto estarían afectando sus resultados? En el caso del primer estudio, que nada más están trabajando con 4 comunidades, tal vez es más difícil verlo, pero en el caso del trabajo con la Encuesta Nacional de Empleo, yo creo que las cuestiones que tienen que ver con las oportunidades económicas en los lugares de origen podrían dar resultados distintos en esta interacción que ustedes están analizando o que les interesa. Y bueno, por un lado serían los efectos de contexto que tienen que ver con las oportunidades económicas de las comunidades de origen, pero también en términos, por ejemplo, de los costos de la migración, que son distintos en comunidades que tienen más tradición migratoria. Entonces, bueno, yo diría que con toda la información que tienen, tal vez tendría que ser algo que exploraran. Me parece muy interesante, muy complicado este argumento circular de cómo la migración internacional influye en el autoempleo, pero también el autoempleo influye en la migración internacional. Desafortunadamente no se veían los resultados de los modelos, entonces no pude ver bien qué era todo lo que se estaba controlando, pero yo pensaría sobre todo si tienen la posibilidad de hacer como un estudio ad hoc de preguntas, ¿cómo afectan las condiciones de la migración? O sea, ¿cómo les fue a los migrantes en Estados Unidos? ¿Cuánto tiempo estuvieron? ¿En qué ocupaciones estuvieron? ¿Cuánto estuvieron ganando? Obviamente también va a afectar qué tanto se puede traducir eso en experiencias más o menos exitosas al regresar a Estados Unidos en términos de inserción laboral, ¿no? En autoempleos, por ejemplo, bueno, también en autoempleos hay una gran diferenciación en actividades dentro de lo que es el autoempleo. Yo sugeriría que separaran hombres y mujeres, porque me imagino, aún siendo migración laboral femenina, me imagino que los condicionantes van a ser distintos, ¿no? Pues ya, pues, ustedes controlan mucho por características del hogar. Yo imagino que la presencia de hijos menores de 5 años va a tener un peso distinto para hombres y para mujeres, ¿no? A lo mejor en términos de las presiones económicas del hogar es un momento para que el hombre se vaya, pero en términos de la mujer también hay otro tipo de argumentos que inhibirían la migración en esa primera etapa, de tipo laboral, como que es la que ustedes están trabajando. Entonces, ese es un ejemplo, pero yo imagino que los determinantes podrían estar funcionando distinto para hombres y mujeres, y porque además la forma de inserción laboral de hombres y mujeres es distinta. Bueno, dos comentarios más. Uno es que, bueno, me gustaría que hablaran un poco más, o que sus resultados consideraran un poco más a qué tipo de migración es la que está captando la N, porque también los resultados que ustedes dan en cuanto a cuántas mujeres y cuántos hombres, número de viajes, etcétera, también responde al tipo de migración que ustedes están captando, ¿no? Como dices, bueno, hogares enteros que se fueron no están captados, y eso haría que el número de mujeres aumentara si los estuvieran captando. Si es, no entendí muy bien si lo que ustedes están captando es migración circular, y es al migrante que ya regresó al que están entrevistando. Entonces, bueno, eso también explicaría este componente altamente masculino, ¿no? Y bueno, y finalmente es un problema metodológico, pero bueno, también que quisiera que ustedes comentaran cómo lo están trabajando. Están hablando de estrategias del hogar, y bueno, tienen muchos controles por variables del hogar, pero al final de cuentas lo que están viendo son decisiones individuales de migrar o la cuestión individual de estar en actividades relacionadas con autoempleo o no. Pero yo creo que ahí no está resuelto cómo incorporas la parte de hogares y verlo como una parte de hogares en el sentido de decir, bueno, si son 3 o 4 miembros del hogar que están en actividades económicas, entonces uno se va y los otros se quedan en la actividad de autoempleo, y se fortalece lo que se está haciendo con las remesas, etcétera. Entonces yo creo que eso es algo que es un salto que todavía no sabemos cómo resolver, y que yo creo que con el control de variables de hogar no es suficiente. Y una última, ahora sí la última acotación, dice, bueno, que hiciste el comentario de que las remesas, hay más envíos de remesas, o es más frecuente el envío de remesas cuando es poco el tiempo de haber migrado. Yo creo que ahí hay algunos estudios que sugieren que no necesariamente es así, que al revés,
cuando acabas de llegar no estás en las mejores condiciones para estar enviando remesas, tal vez se tiene que esperar un tiempo en lo que te organizas, en lo que te estableces, en lo que encuentras también un trabajo más estable como para estar en condiciones de enviar remesas. Y bueno, felicitar a Carla y a Liliana por el trabajo que están haciendo. No sé si alguien más de la sala, ya, y es todo por el Colegio de México. Acá hay otra, perdón. Sí, felicito a la conferencista y al Colegio de México, al COLEF, por estas videoconferencias que se han reanudado. Yo soy Enrique Toledo, asesor parlamentario en la Cámara de Diputados en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Nada más un comentario, y si pudieran abundar un poco más al respecto. El estereotipo de que es por la diferencia salarial y por el empleo, la migración, lo es en la medida en que se absolutiza, siendo que en segundo lugar yo pondría la reunificación familiar, y luego vendrían muchos de distinto tipo, hasta de libertad sexual, política. Ahora tenemos que acaba de en la Cámara aprobarse el voto de los mexicanos en el exterior, y hay muchas otras inquietudes desde el espíritu de aventura, aunque se ha ridiculizado ese factor, hasta muchos otros que tienen que ver con superación, de posibilidades de estudio y de romper el horizonte que muchas veces representa una pequeña comunidad para pues acceder a otro mundo prácticamente, ¿no? Gracias. Carla, ¿quieres contestar? ¿Ya contesto de más? Bueno, pues muchísimas gracias a Silvia, como siempre tus comentarios son muy ricos y desde muchas aristas y nos van a servir mucho. Yo creo que, bueno, las variables de contexto, como tú bien dijiste, en el estudio, en el primer estudio del que hablé, teníamos muchos problemas por el tamaño de la muestra y no pudimos controlar por muchas de las cosas porque cuando controlábamos ya no teníamos los tamaños necesarios. Y entonces esto pues complicó mucho el asunto. Yo creo que sí deberemos, en el caso del otro estudio estamos todavía viendo qué otras variables necesitamos incorporar y cuál es la mejor forma para el modelo, que no estamos seguros de que esto fue como un primer acercamiento. Resulta bastante complicado lo de crear las variables a nivel del hogar. Y bueno, yo creo que sería muy bueno, y a lo mejor lo podemos platicar más, ver en qué medida se podría medir lo de las estrategias del hogar, porque hasta ahorita lo que estamos metiendo son variables dummies de que si hay autoempleos en el hogar o si no hay, pero ver algunas variables que nos hablen más de la composición del hogar y de ver si de veras es una estrategia de que diferentes miembros del hogar están haciendo diferentes cosas, sería muy interesante de poder incorporar y vamos a tratar de hacerlo. También es muy importante lo que nos dijiste de controlar por los tipos de localidades. Al menos creo que sería muy importante que lo hiciéramos en términos de localidades rurales y urbanas, por lo menos, que esto fue un ejercicio global, pero sí es como que lo primero que se debería de hacer, ver si los condicionantes del empleo. Y también me parece muy interesante lo que dijiste de que hiciéramos un diferente análisis para hombres y mujeres y viéramos lo de los costos distintos de la migración, ¿no? En cuanto al problema de la endogeneidad, que decías de que bueno, en el estudio donde tuvimos el estudio primero del que hablamos teníamos mucho más información. El problema siempre fue el tamaño de la muestra, como que lo ideal sería tener toda esa información pero con un tamaño de muestra más grande, pero pues lo ideal no existe y siempre tenemos que trabajar con lo que hay. Y entonces pues sí teníamos alguna información sobre el tipo de trabajo que hicieron en Estados Unidos, pero eran las frecuencias eran tan bajas que no se podrían realmente meter en un modelo, pero pues sí sería muy interesante trabajar con otro tipo de encuesta. Ahorita, por ejemplo, está la encuesta esta que se está levantando, que es un proyecto conjunto entre la Ibero y el CIDE, que es la Encuesta Nacional de Niveles de Vida de los Hogares, la ENVI,
que esta encuesta está no solamente levantándose en los hogares de los migrantes aquí en México, que sería el caso de la N, sino que también está siguiendo a los migrantes en Estados Unidos y viendo qué están haciendo allá, y a los migrantes y después se les vuelve a seguir en México cuando regresan. Entonces, este tipo de información va a ser muy rica y va tal vez a poder darnos mayores oportunidades para estudiar las condiciones laborales y los efectos de las condiciones laborales sobre la migración. En cuanto al tipo de migración que capta la N te pregunta si te fuiste, entonces capta a los que se fueron en 5 años, en los 5 años previos al levantamiento de la encuesta, y también dentro de las regresiones estamos sumando a los migrantes que regresaron y a los que se fueron y todavía están allá. Como dije, para el ejercicio econométrico solamente tomamos a aquellos que se habían ido durante 2002, porque no estábamos seguras de que podíamos realmente controlar las condiciones laborales del hogar de otra manera. No sabíamos si las condiciones laborales del hogar eran distintas, si el migrante se había ido en 97 y después estábamos tomando los datos de 2002. Entonces, claro, la probabilidad de que haya migrantes de retorno es más baja porque el periodo es más corto, ¿no? Entonces, fundamentalmente captamos a migrantes que están en Estados Unidos, aunque también hay algunos que ya habían regresado, pero son los menos. Sí, o sea, las decisiones no sabemos si son individuales o son del hogar. Estamos tomando ciertas características del hogar, en parte porque no podemos medir las condiciones laborales a nivel individual, que lo más interesante hubiera sido poder contrastarlo, pero en la N no tenemos la información sobre las actividades que realizaba la persona que emigró antes de irse, que eso sería lo interesante, y que la verdad creo que el hecho de cómo lo tenemos captado en la otra encuesta, a pesar de todas las limitaciones que tiene por el tamaño de la muestra, es muy interesante de tener la información de esa manera, y hay muy pocas veces que se levanta así, ¿no? No sé, tal vez otras fuentes nos podrían decir más de eso. Y bueno, las remesas no siempre son más, a lo mejor no son durante el periodo en que se acaba de llegar, pero yo sí he leído otros estudios que a lo mejor son de más largo plazo, pero sí te dicen que en el largo plazo los migrantes dejan de enviar remesas, también por las condiciones porque al final en muchos casos termina migrando la familia completa, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Silvia, y bueno, espero que podamos seguir platicando de esto más adelante y nos sigas pudiendo dar tus comentarios y tus sugerencias. Y también, bueno, le quería contestar al señor Toledo que obviamente que sabemos que hay otro tipo de migraciones que se están dando y que responden a otros factores, ¿no? Por eso estamos tratando de controlar por otras variables, ¿no? Como son el sexo, la condición del hogar, el parentesco. Cuando estamos trabajando con variables a nivel del hogar es más difícil incorporar más variables porque tienes que ver que no todas se pueden agregar a nivel del hogar. Entonces eso nos complicó un poco, pero sí estamos tomando en cuenta que hay otros factores que también están influyendo en la migración. Muchas gracias por sus comentarios. Bien, cambiamos ahora hacia el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, como les dije al principio, lo habilitan con el uso del micrófono. Sí, Manuel Ángel, gracias. Carla, pues ha sido un placer escuchar tu ponencia, que nos interesó mucho. Yo en lo personal tengo 2 preguntas. La primera prácticamente ya ha sido contestada, y esa es la idea de la necesidad de controlar nuestros análisis por tipo de localidades, lo cual quiere decir que no tendremos los procesos de migración que vienen del mundo rural, serán diferentes de los procesos de migración que vienen de ciudades intermedias, que parece ser que es el caso de su encuesta, y serán diferentes seguramente de los procesos que provienen de las grandes urbes. Tal vez la hipótesis que hay atrás de esto es que no hay procesos de migración homogéneos, sino al revés, tenemos procesos segmentados de migración de acuerdo a los tipos o a los actores sociales que tenemos enfrente o que migran, pues.
pero bueno, creo que ya contestaste prácticamente a esta primera inquietud. La segunda tiene que ver con el punto siguiente. Insististe mucho sobre la importancia de la precariedad en el empleo para explicar las migraciones, y vieron esta precariedad desde aquí, desde México, pero mi duda es que la precariedad no es un asunto mexicano, sino es un asunto mundial que pertenece a los procesos de globalización y de los nuevos procesos del mercado de trabajo a nivel mundial, y entonces también en Estados Unidos hay una mayor precariedad del mercado de trabajo, y la posibilidad de empleos que tienen hoy en día los migrantes mexicanos no es la misma que la que tenían hace 10 o 20 años. Entonces mi duda es, no sé si tienes una respuesta, pero por no saber si te parece importante tomar en cuenta también las condiciones cambiantes del mercado de trabajo en Estados Unidos para explicar nuestros procesos de migración. Gracias y felicidades. Sí, creo que no hay más pregunta por parte del instituto. Sí, fue Hubert Cartón de Gramont. Se le olvidó presentarse. El Instituto de Migraciones Sociales, perdón. Sí. Muchas gracias, Hubert, me da gusto saludarte. Bueno, lo de, como dijiste, el primer comentario más o menos ya estaba resuelto, y bueno, es una cosa que nos preocupa y que yo creo que tenemos que de alguna manera controlar, ¿no? El tipo de localidades y ver de qué manera podemos diferenciar las condiciones laborales en distintos tipos de localidades para poder analizar bien los determinantes. Lo de la precariedad en el empleo, generalmente cuando se veía la migración antes del TLC en México, pues siempre se percibía que, y no por el TLC lo estoy diciendo, sino por el periodo en el que estamos hablando, no porque el TLC haya cambiado esto, pero porque pues como dije antes, fueron tantas las cosas que pasaron al mismo tiempo de que se firmó el TLC, que es lo que complica mucho el análisis y ver si realmente qué fue lo que causó qué cosa, ¿no? Pero en lo que estás diciendo de la importancia de la precariedad en el empleo, de alguna manera en la segunda parte de la década, que es el periodo donde estamos como centrando el análisis después del TLC, Estados Unidos tuvo un crecimiento económico muy importante. Entonces, eso de alguna manera daba cierto tipo de seguridad, a pesar de que, obviamente, o sea, el tipo de empleo en Estados Unidos está cambiando, porque también se está dando una flexibilización laboral, y bueno, y siempre ha sido más flexible el mercado laboral americano, entonces eso puede llevar a que los contratos sean más fáciles de romperse y que pueda haber otro tipo de condiciones. Sin embargo, el hecho de que la economía norteamericana creció en tal medida sí generaba cierta seguridad sobre que iban a poder conseguir un empleo, y obviamente ahí sí la diferencia salarial entre México y Estados Unidos, o sea, si tú tienes precariedad en México y precariedad en Estados Unidos, pues prefieres la precariedad en Estados Unidos con un salario muchísimo más alto, ¿no? O sea, que es a veces 4 o 5 veces más alto del que podrían ganar en México. Entonces yo creo que habría que ver cómo en otros periodos, donde, por ejemplo, ahorita que ya no está creciendo tanto la economía norteamericana, si realmente se sigue dando esto o no. O sea, definitivamente durante esa época donde las condiciones precarias del mercado laboral mexicano se hicieron más fuertes, mientras que en Estados Unidos estaba habiendo un crecimiento económico, pues hubo un incentivo muy fuerte para la migración, que eso es lo que estamos pues tratando de decir con estos datos. Gracias, Carla. Antes de dar la palabra aquí en la sala, quiero recordarles a las personas que eventualmente nos estén viendo por internet que la dirección para el Messenger está en la ventana que aparece después del anuncio que hay en el portal del Colegio de la Frontera Norte, que es www.colef.mx. Hay un letrero que dice ver próxima transmisión. Si abren esa ventana, al pie está circulando la dirección electrónica de Messenger a donde se pueden comunicar para las preguntas y comentarios. Entonces se abre aquí la participación para los presentes en la sala aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Primero Pedro Álvarez. Muchas gracias, soy Pedro Álvarez de Cáritas. Es muy interesante
Carla, tu presentación al unir dos factores, el factor laboral con la migración, creo que abre toda una gama de respuestas para el fenómeno migratorio. Yo un poco ya lo apuntaba a Silvia en el Colegio de México, yo también estaría de acuerdo con que si no crees que sería más determinante la variable, llámala como de contexto o una variable más independiente, el lugar geográfico con una historia de la migración que puede determinar la expectativa del beneficio de una manera mucho más fuerte al comparar dos poblaciones no de igual intensidad migratoria. Entonces, yo creo que por ahí habría mucho para hacer variables más específicas y podrías obtener mucho más resultados. La otra cosa es que me gustaría saber qué piensas sobre la influencia de estos resultados sobre el diseño de la política pública sobre la migración. Hay datos que a mí me llaman la atención, como el hecho de que en tu muestra encontraste el número de migraciones de los sujetos. Obviamente el mayor porcentaje, el 63.39%, estaba en una migración. Y a la hora del discurso político se está tramitando o se está hablando de tratar de llegar a un punto en donde haya un trabajador que sea contratado eventualmente, es decir, en la praxis estamos viendo la reducción del número de veces, del número de migraciones, y por el otro lado se quiere negociar que el migrante vaya y venga, aunado a condiciones de seguridad, entre comillas, pero pareciera ser que los datos no influyen sobre el discurso. Entonces, ¿qué decir sobre los datos encontrados? Y una secretaría que no tiene nada que ver con el trabajo habla sobre las partes laborales, y cómo la secretaría que tiene que ver con el trabajo no genera también información para el diseño de la política, ¿no? Y dos variables más interesantísimas, que es en las familias aquellas donde hay niños, cómo determina la migración, y cómo hay un adulto mayor, también tiene un determinante sobre la decisión de la migración. A mí me parece que son otras dos variables interesantes y que habría que incluir, por un lado, la migración infantil en términos laborales también, que yo creo que hay mucho que decir sobre el trabajo infantil y la expectativa del beneficio que generan estos niños. El número es creciente en las encuestas migratorias. Y por el otro lado, este factor que es paradójico, no es tan económico, pero la opinión, el designio de un adulto mayor sobre la decisión de la migración sobre los miembros de la familia. Entonces, una serie de variables que se conjuntan ahí de manera interesante, que tu investigación pone en claro, y como siempre, una investigación que da muchas más preguntas de las que responde. Gracias. No sé, ¿contesto? Bueno, yo creo que otra vez sería muy importante poder más sobre el lugar de la migración, y una de las cosas pues que se ha estado analizando, y existen algunas de las teóricos de la migración que están hablando de cómo en las comunidades donde hay una tradición, por ejemplo, de migración, pues hay ciertas expectativas ya de los jóvenes que dicen, cuando es como un paso que todos tenemos que dar en algún momento, que todos los jóvenes tienen que dar en algún momento, pasar sobre convertirse en migrantes, es como llegar a realizar algo en tu vida, ¿no? O sea, como una cierta etapa de la vida que se tiene que cumplir. Y entonces estas expectativas, por ejemplo, hay algunos estudios, pues están cambiando, ¿no? Las expectativas de migración están cambiando, y una de las cosas de las que se habla que están cambiando es muchos chavos ya no quieren estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos lo que quieren es irse a Estados Unidos. Entonces, una de las cosas es ver que, a pesar de que debería de haber un efecto ingreso por las remesas, ¿no? Porque las remesas están haciendo que los ingresos de los hogares aumenten, y en esa medida podrían dedicarse más los ingresos de los hogares, o los niños podrían estar más tiempo en la escuela. Las expectativas que está generando la migración están haciendo que esos niños ya no quieran ir a la escuela, o lo que quieran aprender es inglés para irse un día, ¿no? O sea, porque eso es lo que sienten
que les va a dar en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante lo que me estás diciendo de diferenciar los tipos de localidades para poder ver este tipo de efectos donde la cultura migratoria está cambiando las expectativas de los jóvenes, ¿no? Y haciendo que cambien su comportamiento hacia la educación o a lo mejor también hacia el sector laboral, que eso tampoco no sé, pero ver como tratando a lo mejor de encontrar ciertos trabajos que después les van a ayudar cuando se conviertan en migrantes, ¿no? Que sería importante. Los adultos mayores y los niños. Sí. No sé si expliqué bien, pero los adultos mayores tienen una influencia negativa. O sea, parece ser que los hogares donde tienen adultos mayores tienden a no migrar. O sea, y posiblemente sea por el tipo de cuidados que necesiten los adultos o algo así, pero por otro lado tenemos pues que la evidencia empírica de que muchos hogares donde se quedan solamente los adultos porque todos los jóvenes migraron y son los únicos, incluso comunidades completas donde la población mayor tiene un peso muy fuerte, ¿no? Porque los jóvenes están todos en Estados Unidos. Entonces, pues habría que analizar eso con más cuidado. Como dije, este ejercicio es muy preliminar y necesita muchísima afinación, pero bueno, es más o menos sobre lo que estamos trabajando. Gracias por tus comentarios. Germán. Sí, yo igual me uno a los comentarios que te han hecho y bueno, también me parece bastante interesante el trabajo que están realizando. A mí sí me preocupa desde el principio no ver esa distinción entre la proporción y la diferencia entre lo rural y lo urbano, que evidentemente introduce matices bastante, que le dan más complejidad y digamos, solo para darte un ejemplo, en el caso de los salteños, yo recuerdo de los años 80 una frase que acuñó Noel de mí que decía, los salteños conciben la migración como la profesión de hacer dólares, ¿no? Entonces ahí, o niños hablando de los Estados Unidos que nunca han estado además, como si lo conocían perfectamente, ¿no? Pero además de eso, yo bueno, voy a tratar de pensar más en términos de mi experiencia etnográfica. Creo que el asunto que introduces también de la cuestión de la familia me recuerda mucho la discusión de hogares de Mercedes González de la Rocha, Orellana de Oliveira, etcétera, sobre la crisis de después de 82, de cómo los hogares se vieron obligados a incrementar más miembros, ¿no? Como estrategia familiar. Y me llamó la atención en tu caso, y sobre todo lo trataba de vincular con la cuestión de lo que tú hablabas, ¿no? Porque hubo también toda una discusión entre las que más o menos estuvo Henry Selby y otras gentes sobre, había disparidades entre, Henry Selby mostraba para el caso oaxaqueño que la familia extensa o extendida, no la nuclear, era la que vivía mejor en la medida que podía enviar más miembros al mercado laboral, pero evidentemente también es diferente si se trata de México o se trata de Estados Unidos. La otra cosa es, de pronto, creo que después lo aclaraste muy bien, de pronto sentí que cargabas mucho sobre el asunto de la población o una serie de características demográficas mexicanas para tratar de ver el flujo migratorio, y bueno, yo creo que, y sobre todo en la relación con TLC, yo creo que ahí es un asunto que en ocasiones más que demográfico es un asunto político, ¿no? O sea, es una cuestión de cómo de alguna manera, además de la cuestión de la flexibilización o de la situación del mercado en Estados Unidos, como una serie de asuntos de índole político son los que realmente en un momento dado te permiten entender la mayor o menor movilización de la población. Y finalmente una cosa que me llamó la atención, en el caso de Rosarito, Luis Escala y yo trabajamos el caso de los commuters, y creo que por ahí podría haber un pequeño sesgo, porque en el caso de Rosarito lo que nosotros encontramos es que la mayoría de la gente que iba a trabajar a Estados Unidos eran commuters, o sea, es gente que va y viene prácticamente todos los días, o mucha gente trabajando en el servicio doméstico que se queda 1 o 2 semanas, y eso ya le introduce una serie de matices a la información que usted tenía, ¿no? Entonces nada más sí ahí echar un ojo, y eso también es fácil de ver, es un cross-tabs para ver qué es lo que está sucediendo, sobre todo en la cuestión de los documentos, y vas a encontrar gente con visa fronteriza o que va como en plan turístico, pero realmente se queda a trabajar, ¿no? Y bueno,
lo dejo para que otros compañeros puedan participar. Sobre eso, Luis Miguel quiere comentar algo a continuación de eso. Un poquito retomando lo que Germán estaba explicando ahorita, también a mí me llamó la atención la selección de las comunidades de levantamiento de la muestra, porque en el caso de Comonfort, pues se trata de uno de los municipios más marginales del estado de Guanajuato. A mí me llamó la atención el que se le equipare o participe en una muestra con un municipio como Playas de Rosarito, donde pues estamos hablando de situaciones radicalmente diferentes. En Comonfort, pues estamos hablando de una migración con una historia muy reciente, marginal. Se trata de un municipio que ha expulsado población más bien hacia ciudades medias del Bajío. En cambio, en otros municipios cercanos al propio Comonfort podría encontrarse un historial migratorio mucho más, históricamente más consolidado. Entonces, me parecen extremos. Pero ese era el punto. Bueno, a lo mejor eso fue a propósito, pero en una primera reacción a mí sí me extrañó. Sí, bueno, ¿les puedo contestar ahorita? Sí. Exactamente lo que buscamos es como no iba a ser un estudio representativo, ¿no? Entonces lo que buscamos es 4 tipos de comunidades y dividimos en diferentes combinaciones en cuanto a su comportamiento hacia la emigración y su comportamiento en cuanto a la participación de microempresas. Entonces, pues por eso son distintos, ¿no? Obviamente es un estudio que tiene, es una muestra que tiene problemas, simplemente por el tamaño y por ciertas cosas, y por eso nos pareció muy atractivo poder hacer un estudio similar en base a un estudio mucho más representativo del país, ¿no? Obviamente que entonces te encuentras con otros problemas, porque pues no tenemos las preguntas tal y como nosotros las diseñamos para este estudio, que nos respondían a nuestras preguntas y que estaban muy centradas sobre la cuestión laboral. Bueno, la N tiene todo sobre la laboral, el problema es que no tiene, por ejemplo, las condiciones justo antes de la migración, que es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? Para ver qué estabas haciendo antes de que te fuiste, de qué manera el tipo de actividad de la ocupación que tenías es lo que afecta a tu migración. Y eso pues no lo tenemos con la N y tenemos por suerte con este nuevo enfoque de la migración, de la nueva economía de la migración, podemos de alguna manera tomar esta parte que nos parece un enfoque muy atractivo para poder analizar las decisiones de migración del hogar y entonces trabajar con variables a nivel del hogar, que es una salida, porque no podemos realmente trabajar con las condiciones que tenía el propio migrante, que sería lo ideal, poder además controlar por eso, ¿no? Pero no sabemos cuáles eran las condiciones laborales de la persona antes del movimiento migratorio. Y bueno, ya no me acuerdo qué te iba a contar. Bueno, un poco lo de Rosarito me parece muy interesante, yo creo que habría que ver, porque eso sí, habría que estudiar si lo que tenemos en Rosarito es un poco diferente de lo demás, y gracias por el comentario. Vamos a ver cómo lo incorporamos, y bueno, lo otro pues sí tiene que ser muy distintas las comunidades, ¿no? Pero eso era lo que estábamos buscando. No sé si hay... Sí, ya Efraín. Gracias. Bueno, a mí también lo que me hace un poco de ruido son las delimitaciones o definiciones entre si estamos hablando de una migración urbana, rural, e incluso podríamos decir aquí documentada, indocumentada, y lo que dicen de la gente que pasa con una visa y finalmente se queda, porque yo creo que esto sí determina los orígenes, las condiciones precisamente que se transportan. Y bueno, por ejemplo, lo que se dice como resultado de si son microempresarios que finalmente buscan una mejora en el salario y no un empleo, si esto realmente aplica para sectores rurales. Y por ejemplo, cuando se maneja que el mayor porcentaje es edades entre 21, 22, 23 años, ¿esto aplica para esos microempresarios? No sé, como que... Bueno, la variable de microempresario se creó a nivel del hogar,
Y las edades que presenté aquí, bueno, casi todas las estadísticas descriptivas sobre la base, sobre la parte del módulo de migración, son variables individuales. Entonces, bueno, una parte que nos toca mucho hacer es ver la liga entre las características individuales de los migrantes con el tipo de hogares en los que están, ¿no? Eso sería muy interesante. Definitivamente lo rural estoy totalmente de acuerdo, hay que incorporarlo y yo creo que podemos encontrar determinantes muy distintos. La idea, bueno, mucho, o sea, que sostiene un poco nuestra hipótesis de que no es tanto por el ingreso, bueno, que además del ingreso, no es que el ingreso no sea importante, que hay otros factores de incertidumbre, eso que también están generando la migración y que el hogar puede estar de alguna manera diversificando riesgos a través de la migración, ¿no? Esta es como que la idea que tenemos y que los que pueden hacerlo también son los que tienen más ingresos, ¿no? Y por ese sentido podemos explicar que los empleados migren más que los desempleados o sea, porque si la gente migra para buscar trabajo, lo que tendremos que encontrar es desempleados, ¿no? Que están buscando trabajo, pero también hay una parte económica que está determinando que tengas que tener un cierto capital para poder invertir en la migración, ¿no? Para poder pagar el viaje y para poder pagar los gastos del traslado, ¿no? Gracias. Sí, Carla, mira, yo creo que los puntos empíricos ya se han tocado demasiado y más bien mi pregunta va por tu modelo teórico, en el cual sugirieron que el migrante es adverso al riesgo, entonces presenta esta función de utilidad cóncava. Y bueno, yo me pongo a pensar, en realidad, a lo mejor el migrante, en vez de ser adverso al riesgo, más bien es amante al riesgo, ¿no? Por todos los riesgos que implica el irte para allá, ¿no? Entonces yo no sé si esto pueda influir en el modelo y determine o cambie los resultados de cierta manera. A lo mejor te ayuda a explicar ahí algunas cosas en cuanto a los costos y por qué inclusive, no sé, a lo mejor los migrantes cuando no tienen esos recursos, de todas maneras tratan de conseguirlos y no sé, a lo mejor sería bueno considerar ese otro punto de vista en el modelo teórico, ¿no? Pues sí, bueno, aquí como que la idea es que precisamente las condiciones de incertidumbre de México hicieron como más seguro irte a Estados Unidos, o las probabilidades de conseguir un trabajo bien remunerado eran bastante altas por ciertas condiciones que hubo en la economía de Estados Unidos durante un periodo también, que yo creo que eso también hay que matizarlo mucho, ¿no? Porque estamos hablando de la migración, bueno, de hecho en la N estamos tomando a los que se fueron en 2002 ya, o sea, donde ya no estaba viendo el crecimiento económico de Estados Unidos, porque solamente, es lo que estoy pensando ahorita, pero solamente estamos tomando a los que se fueron en ese año, aunque en realidad la encuesta pues incluye a todos los trabajadores desde 97 a 2002. No sé cómo modelar lo que tú estás diciendo, pero yo creo que es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Si realmente, así como que aquí en el fondo lo que estábamos poniendo es que la economía de Estados Unidos estaba ofreciendo de alguna manera más seguridad que quedarte en México, donde no tenías un empleo seguro, con prestaciones, etcétera, ¿no? Donde habría una alta probabilidad de estar en un mercado informal, ¿no? Y el sector formal estaba expulsando, y no nada más el sector formal, sino también el sector público, ¿no? Por las condiciones. No sé si hay algún otro comentario. Sí. Solo para continuar con esto de los commuters, solo para darte una idea, por ejemplo, mientras una trabajadora doméstica en Estados Unidos puede ganar 60, 70 dólares, aquí lo máximo que podría ganar serían 20 dólares, ¿no? Para hablar de la cuestión del diferencial salarial, y que no necesariamente implicaría altos costos en términos de migración. Y por otro lado también a lo largo de mi experiencia de trabajo de campo he encontrado que la gente está dispuesta a vender tierras, a vender un puerquito, etcétera, en zonas agrícolas,
Eso en un momento dado no les va a detener, la cuestión es el empleo. Y el mejor ejemplo que yo he encontrado que ilustre esto es el caso de los salteños, ¿no? En los Altos de Jalisco, o la gente de Occidente en general, y bueno, Rionda puede también comentar esto, los migrantes en los cuales realmente ya la migración es parte de la cultura de estas regiones, no se mueven si no saben que hay un seguro, un empleo seguro. Entonces están esperando la llamada, inmediatamente que saben que está abierta la posibilidad de empleo, se mueven, ¿no? Tanto con documentos como sin documentos. Pero ¿no? ahí es el papel de las redes, ¿no? Y Es las el papel de las ahí son las redes, redes las que están haciendo, o sea, la relación que tú tienes en Estados Unidos Sí. es la que está haciendo que tus costos de emigrar sean mucho más bajos, Sí. porque te baja mucho la incertidumbre. Entonces, eso va un poco en favor del argumento que nosotros tenemos. Sí. O sea, se bajó la incertidumbre, o sea, las redes hacen que la incertidumbre de emigrar a Estados Unidos se disminuya, porque a través de los conocidos que te consiguen el trabajo, estás menos tiempo sin trabajo, menos tiempo buscando, llegas prácticamente colocado, tienes a dónde llegar. Todos los costos de la migración disminuyen Sí. por las redes, mientras que los beneficios aumentan. Entonces, todo eso hace que aumenten los incentivos para migrar, ¿no? Sí. Y recientemente, acabo de regresar de un congreso en Mérida, Ujú. una serie de mesas sobre migración, y el caso de Yucatán a mí me impresionó bastante, ¿no? Porque no solo se está tornando masivo el sureste, Chiapas, ¿La obviamente, migración? sí, la migración, Ujú, ujú. sino que inclusive también muy enfocados, ¿no? A lugares como San Francisco o Florida. Y por otro lado también las redes realmente se están construyendo a partir de lazos de parentesco, ¿no? O sea, ahí también sería interesante en algún momento dado también quizás hacer algo de trabajo etnográfico para... Nosotros hemos hecho, por ejemplo, genealogías laborales y pues muy bien cómo se dan este tipo de desplazamientos a partir de, digamos, matrimonios entre gentes de diferentes localidades, unos que tienen migración versus los que no tienen migración, y eso, bueno, te ayuda, ¿no? Pero bueno. Bueno, es muy interesante eso de Yucatán. Solo un pequeño comentario. Voy a hablar en nombre de los inmigrantes centroamericanos. Qué lindo sería estar de acuerdo con el caballero cuando dice que, pero me imagino que es un lenguaje figurado, porque son amantes al riesgo. Es decir, eso sería muy lindo que esa inmigración fuera porque les gusta el riesgo. Nuestros paisanos, mis compatriotas, no les gusta el riesgo. Es una gran necesidad, una tremenda necesidad de ir a ganar un poco más de dinero a Estados Unidos. En todo caso, porque desconocen tal vez el riesgo, ¿verdad? Y se aventuran a eso, o porque tienen ideas un poquito exageradas o equivocadas de los que ya están en Estados Unidos y les mandan a contar que esto es muy lindo, que los tenis, que las gorras, que todo ese tipo de situaciones, pero que les guste el riesgo. Creo que no podría yo incluir a los centroamericanos como fanáticos a seguir arriesgándose a eso, sino es una tremenda necesidad, hasta termina en tragedias verdaderamente. El tema es muy extenso, muy variado. Muchas gracias, nada más aclarando. Sí, esto es nada más como se diferencia el modelo de la incertidumbre. Para nada es esto de que los migrantes amen y sientan placer, digamos, por estas actividades. No, para nada, es nada más como el modelo de incertidumbre caracteriza a dos tipos de agentes: gentes que son adversas al riesgo y gentes que son amantes al riesgo, pero nada que ver. O sea, es amante como lo inverso de adverso, ¿no? Pero no como un amante. Exactamente. Sería más interesante, pero... Bien, pues si no hay más preguntas y comentarios, no me queda más que agradecerle a Carla por su presentación, su asistencia.